Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para fortalecer nuestra fe. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio, cuarto episodio ya de nuestro podcast Hablemos de Torá. En esta ocasión continuaremos con el tema de la Shejiná y el Ruach HaKodesh, la presencia divina y el Espíritu Santo o el espíritu de inspiración divina, como llaman los rabinos. Lamentablemente hoy día nos enteramos anoche de que nuestro querido moré Mijael Ben Yosef tuvo algunos trámites importantes que solucionar a la hora de nuestra grabación, así que nos avisó que no iba a poder participar hoy día de nuestro programa, pero estamos aquí al pie de cañón con nuestro moré Shem Zoy, moré Shem Tov Ben Yosef. Shalom, querido moré. Hag Sameach, Hag Urim Sameach. Que sea una linda festividad de Hanukkah. Estamos viviendo ya la tercera noche de Hanukkah. Anoche encendimos la tercera velita, Baruch Hashem, y ya hoy día en la noche vamos por la cuarta vela de Hanukkah. Que sea una excelente semana. ¿Cómo está, querido moré Shem Tov? Shalom Gidón, Banishma. Alcohol Beseder. Todo bien, Shalom, gracias. Todo bien. Muy bien. Shalom a todos los que nos escuchan. Damos gracias al Eterno porque podemos reunirnos, en torno a la Torá, en torno al Mashiach y hablar de las eternas palabras de nuestro eterno Dios. Muy contentos de poder reunirnos y tocar estos temas que son importantes, son relevantes, están vigentes, totalmente vigentes. Esto no es una fábula, no es un cuento, no es una película, una serie. No, esto es real. Este es el mundo real, espiritual, y está totalmente vigente. Y la idea es poder ser instruido en todas las cosas y en estas cosas también, para no ser engañados. Así es. Hay en la tradición judía, bueno, nosotros seguimos la tradición judía de los Sheliachim, los apóstoles de nuestro amado Mashiach, que sus méritos nos alcancen, y nuestro judaísmo no es muy distinto al judaísmo clásico o judaísmo rabínico, salvo por nuestra creencia en la redención a través del Mashiach de Israel en la persona de Yeshua. Entonces, puede que tengamos algunas diferencias de opiniones. Para ellos, los judíos ortodoxos o el judaísmo clásico es una gran diferencia de opinión. Lamentablemente, ellos no reconocen a nuestro amado Mashiach, pero entendemos que eso tiene que ver con un velo. Entendemos que eso tiene que ver con la entrada de los gentiles a la redención, al pacto del Eterno. Entonces, bueno, nosotros estamos no enseñando, sino hablando, discutiendo, entregando nuestras posturas, nuestra mirada respecto del judaísmo mesiánico, respecto del judaísmo nazareno, llámelo como usted quiera, y en base a eso queremos en el fondo dar una mirada a las personas que entran por primera vez a guardar la Torá, a observar las festividades judías, las festividades del Eterno en realidad, y se entrampan en algunos conceptos halágicos, legales, que han transmitido los rabinos, ¿cierto? Desde
tiempo del segundo templo. Entonces, hay alajot que sí van y hay alajot que simplemente no van y hay alajot que Yeshua y sus talmidim ya zanjaron. Y para nosotros es sumamente importante tener claro ese concepto, hablar desde el judaísmo, desde la Torá, pero con la mirada y la intención que Yeshua imprimió en los profetas, en la palabra del Eterno a través de la Torá, en su misma enseñanza. Entonces, que esto sea no una escuela, no una yeshiva virtual, sino un espacio de conversación donde podamos aclarar ciertas dudas y tocar temas que son muy relevantes, como el que estamos hablando en estos episodios, que es Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Como decía Moré Mijael, todo se reduce a la sanación de los enfermos, a los milagros, a la resurrección de los muertos. ¿Qué es Ruach HaKodesh? ¿Qué importancia, relevancia tiene en nuestro tiempo? Y hablando un poco de Hanukkah, Moré Shem Tov, ¿existió Ruach HaKodesh en la época de la dinastía de los Seleucidas, Antíoco Epífanes IV, aquel que profanó el templo en la era de los Hashmonaim? ¿Qué piensa usted? ¿Existió Ruach HaKodesh en ese momento, en esta gran batalla que libraron los macabeos para volver a rededicar, a santificar el templo sagrado a través de esta lamentable intervención que tuvo el imperio griego? ¿Qué piensa usted, More? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hay que considerar que el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, es el que pelea por el eterno, por la obra del eterno, por la luz. Ahí en esta fiesta de Hanukkah, la fiesta de dedicación, la fiesta de las luces, Hag Aurim también se llama la fiesta de las luces. Hay que recordar que es la fiesta, es la lucha, la guerra. Con esta fiesta recordamos la guerra de la luz contra las tinieblas, de las tinieblas contra la luz. Recordar que Antíoco Epífanes sacrificó un cerdo, un chancho, un jazir, en el Kodesh HaKodashim, en el Sancta Sanctorum, en el lugar santísimo. Claro. Que era el lugar donde reposaba la Shejina, que era el lugar donde estaba el Caporet, ¿cierto? El propiciatorio, donde los querubines, ¿cierto? Con sus alas apuntaban hacia el centro, y ahí en medio de las alas de los querubines brillaba la Shejina. Recuerda que era un lugar totalmente oscuro y era iluminado por esta Shejina, por esta presencia divina. Entonces, la fiesta de Hanukkah viene a rededicar el templo, viene a purificar, a limpiar el templo, y eso sin lugar a duda, yo creo que es una obra del Ruach HaKodesh. Sin lugar a dudas, o sea, porque ahí es donde hay que ubicarse en tiempo y espacio, y hay que discernir la luz de las tinieblas. Y el Ruach HaKodesh es luz, nos lleva a toda verdad, nos lleva a toda justicia, dice después Mashiach. Y yo creo que sí. Y uno puede llegar a pensar que, bueno, en palabras de los Jajamim, sabios de bendita memoria, el Ruach HaKodesh se apartó de Am Israel. Y esto está escrito en el Talmud, en el Tratado Yomá, en el Daf 9, Amud B, la hoja 9, página B, en la Mishnah 16, donde la Gemara pregunta: May eres, ¿qué infecta o infesta el cedro? Y el Rab Ula responde: Amar Ula Sasmagor. Entonces la Gemara pregunta: ¿qué tiene que ver Sasmagor? Sasmagor, según los rabinos de la Mishnah, era una especie de gusano que, tú sabes que el cedro es uno de los árboles más duros que hay, más imponente a la vez. El Sasmagor, un pequeño gusano, podría el cedro.
Entonces, Rab Hula usa esta analogía para referirse que la presencia divina en la era del segundo templo se apartó, pero quedó en el templo una especie de presencia divina, porque fue podrido el templo, podrido con la corrupción, podrido con, como bien decíamos, con este ataque que hizo Antíoco de incluso levantar una imagen en el templo sagrado. Entonces la Gemara dice, ¿qué tiene que ver Sasmagor con la presencia divina? Y Rabbi Abba, dice la Gemara, dice Batkol, así como quedan pocos restos de un cedro que fue infectado por el gusano de Sasmagor, de manera muy similar, todo lo que quedó de la Shejinah, de la presencia divina, durante el periodo del segundo templo, fue únicamente Batkol, que es una voz divina. Entonces, continúa el Talmud diciendo, Kidetania, como enseñó una baraíta, después que los últimos profetas murieron, que fueron Haggai, Sejaría, Malají, Ageo, Zacarías y Malaquías, el Ruach HaKodesh se apartó de Israel. Pero sin embargo, el pueblo de Israel seguía utilizando el Batkol, que era el eco de la profecía. Entonces, para los rabinos, el tema del Ruach HaKodesh tenía relación con la profecía. Y el Ruach HaKodesh habitaba únicamente en los sadikim, en los justos, en este caso en los profetas. Y según la tradición judía, el Ruach HaKodesh se apartó de Israel en la época del segundo templo. El segundo templo, según la tradición, fue construido en el año 3408 del calendario hebreo. La era griega fue en el 319 antes de la era común. Y el reinado de Antíoco Epífanes IV, fue en el 168. Quiere decir que la destrucción, o no destrucción, sino la impurificación del templo, se produjo mientras, según la tradición talmúdica, existía una especie de Ruach HaKodesh en el templo. La misma tradición nos enseña que en el templo no estaban los elementos sagrados, como el Aron HaKodesh, por ejemplo, que son elementos tangibles. Y respecto a los elementos no tangibles, espirituales, como la presencia divina, ellos decían que tampoco estaba la presencia divina. La pregunta es, respecto de Hanukkah, como dije al principio, ¿había Ruach HaKodesh en el periodo de Hanukkah? Lo que hicieron los macabeos de volver a reedificar el templo fue a través del Ruach HaKodesh. ¿Estaba el Eterno con ellos? ¿Hoy en día opera el Ruach HaKodesh, la presencia divina? More Shem Tov. Yo insisto que sí. Que hay, sin lugar a dudas, una presencia divina, un Ruach HaKodesh, siempre. Ahora, hay un elemento que, si bien es cierto, no sale escrito así en la Sagrada Escritura, pero yo creo que el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, el Espíritu Santo, es todopoderoso. Porque es el espíritu del Eterno, es el espíritu de Adonai, el espíritu de Hashem, de Akadosh Baruj Hu, y el Eterno es todopoderoso. Amén. Baruch Hashem. Entonces, y bueno, después con Kefa Sheliach, ¿cierto? El apóstol Pedro, Shimón Kefa, él declara después en el libro de los Hechos. Dice, ya no habitaré más en templo hecho por mano de hombre, sino en los corazones de los hombres.
Entonces no estaba supeditada la presencia divina solamente al propiciatorio, en sí, por encima de los querubines, ahí en el Arona Kodesh, en el Arca Santa. No está limitado, ¿cierto? No está limitado, en el fondo, y por eso traigo esto de que es todopoderoso, de que es omnipotente, de que es sin límite, en el fondo. En el fondo es sin límite, porque después Mashiach y Yeshua dice: ¿os conviene a vosotros que yo me vaya? ¿Os conviene a vosotros? Porque ellos no querían, los talmidim, no querían que se fuera porque ya se habían encariñado con él, lo amaban, ya lo querían estar con él. Las preguntas que le hacían él se las respondía. Ellos veían como los milagros, el poder, los prodigios, las señales se cumplían en él. Vieron sanarse ciegos, vieron paralíticos levantarse, vieron un hombre de una mano seca, ellos vieron cómo caminó sobre las aguas, ellos vieron cómo reprendió a los vientos y al mar, ellos vieron, o sea, yo quisiera estar al lado de alguien así, cualquiera. Sí. Cualquiera quisiera estar cerca de alguien así, porque en el fondo es un tremendo amigo. Entonces no querían que se fuera, y él dijo: os conviene a vosotros que yo me vaya, porque os enviaré el Consolador, el Paracletos, ¿cierto? Enviaré el Ruach HaKodesh, el Consolador. ¿Y por qué? Porque finalmente Yeshua, en su humanidad, estaba limitado también. A pesar de que en él se manifestaban todos estos poderes, todos estos milagros, estos prodigios, estas señales, estos cumplimientos también de la Sagrada Escritura, ¿cierto? Porque en Mashiach se cumple el pasaje cuando él toma el rollo, ¿cierto? En Lucas capítulo 4 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y a los ciegos la vista. Que eso él lo trae del pasaje, que es cuando él lee el rollo, ¿cierto? Del profeta Isaías, que es la lectura de la Haftará. La lectura de la Haftará es la lectura de los profetas, que es paralela a la parashá semanal. Claro. Y ahí es cuando dice que eso está en Isaías y Yeshayahu, ¿cierto? Uh-huh. Capítulo 61, versículos 1 y 2, Pasukim 1 y 2. Y él declara, y él dice, dice: estas palabras se han cumplido en vuestros oídos, en vuestra presencia. Y tuvieron gran contienda, dice, por eso. Entonces, ¿y por qué Yeshua en el fondo de alguna manera estaba limitado? Porque él estaba en un cuerpo humano, estaba en un ser humano. Un ser humano que tiene un corazón que palpita, una mente que produce sinapsis, que tiene pulmones que se cansan, que tiene un estómago, que tiene un hígado, que tiene... Entonces había limitantes, que él se cansaba, él también tenía que dormir, él también dormía. Él tenía sed. Entonces esas cosas eran limitantes. El Ruach HaKodesh no tiene limitaciones. Ni de lugar, ni de tiempo, ni de espacio, ni de día, ni de noche, ni de estaciones del año, otoño, invierno, primavera, verano. No tiene límite, el Ruach HaKodesh no tiene límite. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser bastante maduros para comprender que lo que dicen los rabinos, por ejemplo, respecto del Espíritu Santo, yo personalmente no tengo ningún problema con decir Jehová, Jesús, Espíritu Santo. No, a mí me da exactamente lo mismo, independiente de todas las cosas que diga la gente, que Jehová tiene una etimología por aquí y por allá. A mí me da lo mismo, es como el Eterno se reveló a los gentiles. Es como el Eterno se dio a conocer en Occidente. Ahora, que la gente conozca la Torá y que conozca su raíz hebrea, entre comillas lo digo, a través de la Brit Hadashah del Nuevo Testamento y del judaísmo de Yeshua, claro, uno empieza a purificar, y de eso se trata Hanukkah, de una dedicación, de rededicar esta alabanza al Eterno, este servicio, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, usted habla del Haftará,
Y la pregunta para quienes no saben qué es la Haftará se lee después de la parashá semanal, que es el estudio de la Torá. ¿Pero por qué se lee? Bueno, según algunas explicaciones, la Haftará se lee porque en el tiempo de Antíoco Epífanes ellos prohibieron la lectura de la Torá. Justamente en este tiempo. Claro, no solamente la lectura de la Torá, prohibieron comer sano, comer kashrut, comer comida apta para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo judío. Prohibieron el Shabbat, prohibieron las observancias. Entonces, en estas prohibiciones, también. Claro, la circuncisión, la milá, fue prohibida. Las prohibiciones dieron paso a que el judío se reinventara. Y en esta reinvención, al no poder leer la Torá, la parashá, ¿cierto? La lectura semanal de la Torá, ellos buscaron pasajes en los profetas que tuvieran relación con los episodios que se leen semanalmente de la Torá. Entonces, ¿qué haríamos nosotros hoy día si se nos prohibiera el Evangelio? Si se nos prohibiera hablar de la salvación, hablar de nuestro Mashiach. Hay mucha gente que no conoce la salvación. Solamente conocen el nombre, Jesús, pero no saben lo que es la salvación. No saben que a través de la salvación hay un arrepentimiento y una nueva postura del hombre frente a Dios. Entonces, ¿qué haríamos nosotros hoy día? ¿Cómo nos moveríamos? Y eso es Hanukkah. Hanukkah nos recuerda los milagros que hizo el Eterno con nuestros antepasados, como dice la Berajá en el encendido de las velas. Baruch atá Adonai, bendito eres tú, Señor, Eloheinu melech haolam, Dios nuestro, Rey del universo. She'asa nisim la'avoteinu, que obraste milagros con nuestros antepasados, con nuestros padres. Vayamim Haem, en aquellos días, en los días de ellos, Basmanaze, y en este tiempo, en nuestros días. Entonces, la pregunta que puede surgir de esto es: el Ruach HaKodesh, que es un poder de Dios, como decía usted, Moré Shem Tov, 7 poderes, 7 Ruachim. El Ruach HaKodesh obra milagros hoy día, transforma a las personas, está vigente en nuestro tiempo. Yo creo que sí, sin lugar a dudas. Ahora, claro, lo vemos como forma de paloma. Tú hablaste antes del Bat Kol, este concepto judío, este concepto rabínico del Bat Kol, que finalmente es, o sea, en una traducción literal significa una hija de la voz, porque Bat es hija, ¿cierto? Bat Sion, hija de Sion, Bat Yerushalayim, hija de Jerusalén, Bat Israel, hija de Israel. Entonces, Bat Kol es una hija de la voz, no es la voz del Eterno, no es Kol HaShamayim, no es la voz del Eterno, HaKadosh Baruj Hu. Los mismos rabinos enseñan que nuestros oídos, nuestras orejas, no están diseñadas para escuchar la voz del Eterno. Porque si nosotros escuchásemos la voz, que es como el estruendo de muchas aguas, dice el Sheliach, ¿cierto? No resistiríamos, seríamos desintegrados. Wow. Porque en realidad es el Eterno terrible, el Norá Teilot, terrible en alabanzas. Entonces, claro, y todas las manifestaciones que hay son, en el fondo, son estas hijas de la voz, que es una, por decirlo de alguna forma, pasó un filtro para que después se pudiese escuchar esa palabra del cielo.
que también la vemos en el Brit Hadashah o la Brit Hadashah. Sí. En la Tevilá de Yeshua, por ejemplo. Bueno, ese pasaje podríamos En la transfiguración leerlo. también hay Bat Kol ahí, también hay una voz del cielo. Una voz del cielo. Claro, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. El Rab Shaul también escuchó, tuvo Bat Kol, tuvo una hija de la voz, tuvo una voz del cielo. Y Lo llaman lengua curiosamente, hebrea, entre paréntesis. lengua hebrea. Lengua Sí. hebrea. O sea, wow. A mí lo que me llama la atención es lo que dicen los rabinos respecto de. Bueno, retrocedamos un poquito. En Génesis, en el capítulo 9, capítulo 10, dice que los hijos de Jefet fueron Gomer, Magog, Madai, Tubal, Meshech, Tiras y Yaván. Yaván es como se cree, se piensa en la tradición, es de donde descienden los griegos. Y a mí lo que me llama la atención del Ruach HaKodesh, De hecho, Yaván es Grecia en hebreo. Yaván es Grecia en hebreo, Yavaní es griego. es griego, correcto. A mí lo que me llama la atención de esto es que el Eterno se presenta a las naciones en una lengua completamente distinta a la lengua con la que se presentó Rav Shaul, Pablo, el apóstol Pablo. Y en este Bat Kol, esta voz divina, esta voz que venía del cielo, a él le habla en hebreo. Pero resulta que el Ruach HaKodesh se manifiesta a las naciones, Baruch Hashem, en griego. Viene la traducción de la Septuaginta, y luego el Nuevo Testamento está escrito en griego, al menos los textos que se conocen hoy en día. Y respecto de eso, el rabino Shimon ben Gamaliel, en el Tratado Megilá, dice que el único idioma, aparte del hebreo, en que se puede escribir la Torá o la Tanaj es en griego, Yevanit. Entonces, él dice, rabino Gamaliel, ¿cuál es la base, la decisión legal, dice la Gemara, para que Rab Shimon Gamaliel ben Gamaliel diga, exprese eso? Y dice, y cita Sefer Bereshit capítulo 9, en el versículo 27, y prolongue el Eterno a Jefet y viva en las tiendas de Shem. Entonces, aquí hay un choque de ideas entre si el Ruach HaKodesh puede o no puede habitar en los conversos o en los que se acercan, en los gentiles que se acercan a la renovación del pacto a través de Yeshua. Porque Ruach HaKodesh no es únicamente para el pueblo judío. ¿Qué es la pugna interior que tiene Kefa con Cornelio? ¿Cierto? Simón Kefa, claro, él como judío celoso, observante, de partida no quería entrar a la casa de Cornelio, porque Cornelio era un goy, era un gentil. Claro. Y las razones son en el fondo porque los gentiles comen como gentiles, comen cerdo, comen marisco, comen somormujo, comen quebrantahuesos, comen ratón, etcétera, etcétera, etcétera. Alimentos que no están permitidos, ¿cierto? Que no son kasher o kosher. Son taref o nevelá, ¿cierto? Trefá o nevelá. Y porque además de la comida, es porque tienen ídolos. Oh. Tienen el ilim, tienen, ¿cierto? El ilim. Cosa que está totalmente prohibida. ¿Cierto? La bodazará, el servicio extraño, la idolatría. Entonces,
Pero Cornelio dice que era un hombre piadoso, era un hombre que hacía sedacot, era un hombre... Y recibe el Ruach HaKodesh. Wow. Entonces, para Kefa, para Shimon Kefa, para Pedro, Era algo imposible. era algo claro que no le cabía en su cabeza ortodoxa, en su cabeza judía ortodoxa no le cabía, en su mente, en su corazón, no, o sea, era algo. Y a él le sorprende y ahí ve esta visión, tiene este éxtasis, baja este talit de las 4 puntas, ¿cierto? Que ahí se traduce como lienzo, pero es un talit, es un manto judío, un manto de oración. Y ahí ve esta serie, esta cantidad de cuadrúpedos, de aves, dice, de reptiles. Reptiles, claro. No llames tú inmundo, le dice lo que yo he limpiado. Entonces muchos se confunden con este pasaje, con este texto, y dicen, ve que ahí está, a mí me lo han dicho hartas personas, Sí. a lo mejor a ti también, Sí. ve que ahí está diciendo que todo es limpio, ve que se puede comer chanchito, ve que se puede comer longaniza, ve que se puede comer prieta, ve que se... No, digo, no, hay que seguir leyendo. Hay que seguir leyendo, y ahí es donde aplicamos la teología griega que dice no saquemos un texto fuera de contexto porque crea un pretexto. Claro. Entonces, claro, que entre paréntesis eso es teología griega, Sí. pero sirve, igual es importante porque uno tiene que ver el contexto de lo que está diciendo. Entonces, yo digo, no, siga leyendo porque ahí dice respecto de los hombres. Y ahí dice con respecto a los gentiles. No está hablando de comida, de lo que se come, de lo que se lleva a la boca, de lo que tú después procesas en tu organismo, ¿no? No está hablando de eso, ahí está hablando de las personas gentiles que iban a venir, que el Eterno las había limpiado. Después al final también el Rav Shaul, al final del libro de los Hechos, dice, yo ahora entiendo. Este pasaje de Isaías capítulo 6 que dice, oyendo oyen y no entienden, y viendo ven y no perciben, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y que él se iba a manifestar a los gentiles. Después Rav Shaul también en sus cartas habla in extenso de este tema. Entonces, claro, el Ruach HaKodesh, si bien es cierto, en un principio era solamente para el pueblo, como la salvación también era para el pueblo, y el acceso a las cosas eternas, las cosas espirituales, eran solamente para Israel. Pero venido el Mashiach, venido Yeshua, se rasgó el velo, dice, y tenemos acceso al lugar santísimo, al Kodesh HaKodashim, al Sancta Sanctorum, a su trono, a través de su Hijo, a través de... Y ahí dice que el velo es su carne. Entonces, pero son muchos temas, en realidad estamos pasando de un tema a otro. No, claro, lógico, si eso es lo que tiene la conversación. Y uno de los temas que al Moré Mijael le complica, porque Moré Mijael es muy sabio, tiene mucha sabiduría con respecto a los textos, a las citas, a las fuentes, y él es muy estudioso, muy metódico, muy cuadradito, muy cerradito. Entonces, a él le gusta avanzar por la línea de la enseñanza, y está bien. Está bien. Pero una discusión, una conversación tiene esta arista, que uno va tocando temas conforme va avanzando. Entonces, nuestra intención es enseñar, sí, es enseñar, pero no hacer una metodología de la enseñanza. Porque la enseñanza viene siendo académica, tiene pasos. Uno no puede llegar y hablar del Espíritu Santo a alguien que viene llegando recién al Evangelio, que viene llegando recién a la Torá, porque son cosas que no va a entender. Primero tiene que haber un convencimiento, y esto es lo que quiero pincelar un poquito de lo que quedó pendiente la semana pasada, del episodio de la semana pasada, sobre la Ashgajá, que es una supervisión, y lo que se podría decir que el Ruach convence de pecado a la persona. O sea, entonces el concepto de la Ashgajá, según la tradición, parte con respecto al Salmo 33, en el capítulo 14, que dice: Mi mejón shifto ishgiach el kol ishbei haaretz. Desde el lugar de su morada supervisó, miró, observó sobre todos los habitantes de la tierra. Entonces aparecen
tres conceptos de Ashgaha. Ashgaha Pratit, que es la supervisión entre Dios y el hombre, y Ashgaha Klalit, que es la supervisión entre Dios y el reino animal, su creación. También se le llama Ashgaha Eloquí, supervisión divina. O, como habíamos quedado nosotros dos, More Shintov, si es efectivamente presencia divina, porque se traduce también como presencia divina. Entonces, en algún sentido de la palabra, esta supervisión divina tendrá relación con Ruach HaKodesh, siendo que el Eterno observa, supervisa todos nuestros actos. Cuando yo conozco la Torah, cuando yo soy un Shomer Mitzvah, sé qué es lo que puedo comer y qué es lo que no puedo comer. No en todas las localidades existen supermercados que vendan comida kosher, carne kosher, ¿cierto? Alimentos que estén supervisados, que tengan hechsher, que tengan la etiqueta, que digan este producto fue supervisado por un tribunal rabínico, qué sé yo, y se puede comer, se puede ingerir, ¿no? Entonces, si yo voy al supermercado y quiero comerme un completo, puedo comprar cualquier tipo de vienesa sabiendo que en los ingredientes de la vienesa hay cerdo. Entonces yo conscientemente sabiendo qué es lo que puedo comer y qué no puedo comer, ya en ese minuto hay una supervisión divina, una Ashgaha Pratit, donde el espíritu a mí me está diciendo, ojo, te lo vas a comer, pero esto tiene carne taref, tiene carne prohibida. Depende de ti comerlo. En ese sentido se entiende la Ashgaha Pratit, la supervisión divina, la presencia divina, como llaman los rabinos. En el caso del reino animal, los animales que están en el reino no tienen comida, son alimentados ¿por quién? ¿Por el viento? El Eterno se encarga, como dice el Salmo 147 en el versículo 9. Noten libejema lahma lifnei oref asher ikraú. Él le da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Hay un pasaje de Rabbeinu Yeshua, si usted me puede recordar, More Shem Tov, que habla nuestro amado Mashiach sobre cómo él alimenta a las aves del campo. Hay Ruach HaKodesh, hay presencia divina en un no judío que conoce del Eterno. Yo creo que sí, sin lugar a dudas, no. Cuando hablamos del Malhut a Shamayim, del Malhut a Elohim, del reino de los cielos, del reino de Dios, también es un concepto judío, también es un concepto rabínico, y Yeshua empieza hablando de esto, y Yeshua dice, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está en medio de vosotros, el reino de los cielos, el Malhut a Shamayim, el Malhut a Elohim, el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces, se ha acercado, dice, está en medio de vosotros. Y sin lugar a dudas, ya no es un concepto solamente para judíos, solamente para israelitas, solamente para israelíes. No, es un don, dice también, y recibiréis el don. Cuando está hablando con la mujer Shomronit, con la mujer samaritana, dice, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Es un regalo, es una mataná, un regalo, un obsequio. Es un obsequio, es un regalo que no es merecido en realidad. No es algo que yo estudio para que me den el Ruach HaKodesh, no es un don, es un regalo. Es un obsequio. Es una dádiva. Amén.
también dice que no nos es dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, claro, yo creo que se abrió el tema, se abrió para todo tribu, pueblo, lengua, nación, etnia. Lo que dice en el fondo el espíritu del Eterno en el profeta Joel, que es un cumplimiento. Después de esto, capítulo 2, en el versículo 28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. No dice sobre Amisrael. Kol Basar, toda carne, ya. Sobre toda carne. Ya que tocaste el tema del cerdo, ¿el Espíritu Santo se derrama sobre un cerdo? Sobre el animal, el jazir, el cerdo, el que tiene pezuña hendida pero no rumia. Se derrama sobre, porque dice sobre toda carne. Y la carne de cerdo es carne. Claro. Ya, Claro. si la misma Torah declara que ese animal es inmundo, ¿se va a derramar el Espíritu Santo sobre ese animal? Sobre la inmundicia imposible. No, porque cuando la Torah dice kol, cuando dice todo, con kaf, lamed, ¿cierto? Mm. No es todo el todo que nosotros creemos. Es un todo supervisado. Es claro, y es un todo, es el todo que el Eterno quiere, o el Eterno llama todo. No es todo, 100%. O sea, si usamos una figura geométrica, es un todo que está dentro de un círculo. Claro, entonces cuando dice toda carne, no es toda carne. Claro, Tampoco es toda carne. correcto. No Por se traer un refiere a la ejemplo. carne, no se refiere a la carne de los animales. Pero aquí hay una aparente locura de la Torá cuando el burro habla Le habla a Bilam. al profeta Bilam. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Porque en el fondo, claro, el burro es kosher o no es kosher. Es un animal, es una especie de carne, pero hay que entender, como decíamos delante, hay que ser maduro para entender estos Un conceptos. burro en un pollino de asna. Entró el Mashiach. Claro, A Jerusalén. Zaharías 9. Y era un burro, dice, era un pollino de asna sobre el cual no se había puesto yugo. Claro, Entonces era muy difícil moverlo, claro, porque el burro es burro. es bruto. El asno, claro, no, si no quiere no se mueve nomás, pues nadie lo Sí, mueve. nadie lo mueve. También hay un milagro ahí que en el hecho de que él haya accedido y haya llevado al Mashiach y lo haya hecho entrar a la ciudad de Jerusalén, porque por el contexto entendemos que era Sucot, Claro, porque toman el Ulabim, toman ramas de palmera y empiezan a proclamar, Oshianá, sálvanos, por favor, sálvanos. ¿Cierto? Y también, o sea, también ahí hay una manifestación animal, pero claro, cuando está hablando ahí en el contexto del libro Los Hechos, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y yo creo que se refiere al ser humano. sí, lógicamente. Hombre y mujer también. Ya no hay griego, ni judío, ni escita, ni mujer, ni hombre. Es Razón sobre también desarrolló después esa idea en el sentido de la salvación, Claro, porque no es que no haya hombre ni mujer. correcto. Es que no está supereditado. Mujer, no habría reproducción, no habrían bebés. Es lo que dice usted, pues no está supereditado a un elemento, en este caso el templo sagrado, el Beit HaMikdash, tenía la presencia divina. Había Ruach HaKodesh por causa del servicio coanítico de los sacerdotes, pero no está supereditado a eso. Hoy día no tenemos servicio coanítico, a pesar de que en Israel, en base al Instituto del Templo, ya están designados quiénes son los levitas, los coanim, ¿cierto? Están los elementos del templo sagrado. No hay presencia en el templo sagrado.
¿O si la hay? Hay un maestro que de manera muy interesante toma el tema de los dones espirituales, que yo creo que va a ser para el próximo podcast, y los asocia con todos los utensilios primero el Mishkan y después el Bet HaMikdash. De manera muy interesante, muy didáctica, él lo toma toma los dones. Bueno, es un tema, entrar a los dones, un tema amplio y muy interesante, porque es una experiencia. Es experimentar el poder del Eterno, experimentar... Es que para experimentar los dones tiene que haber una purificación. Y justamente como estamos en la festividad de Hanukkah y que tiene que ver con la rededicación, que es una purificación, nosotros entendemos que para que existan los dones, la manifestación de los dones, a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, tiene que haber una dedicación de la persona, tiene que haber una limpieza espiritual. Respecto de eso, el Talmud en el Tratado de Sotá 9.15 dice que Rabino Pinjas Ben Yair habla que el cuidado en el cumplimiento de los preceptos, si tú cuidas los mandamientos, conlleva a la persona a un estado de limpieza espiritual. Y eso tiene que ver con tajará, con pureza. Y esa es la santidad. O sea, para que exista Ruach HaKodesh, para que existan los dones del Ruach HaKodesh, tiene que haber un apartarse de la persona. La persona tiene que apartarse de su núcleo, de lo que lo rodea, de sus costumbres personales, con amistades, con el trabajo, qué sé yo, con la persona que lo rodea, y subyugar su ego a la humildad. Eso dice Rabbi Pinjas Ben Yair, que hacer el trabajo de limpieza espiritual parte por cumplir los preceptos, y eso hace que la persona sea humilde, porque una persona que es soberbia dice, el texto dice que Kefa, Pedro, vio un lienzo con muchos animales, entonces ahí está, ahí dice que se puede comer. Eso es un estado de soberbia. Es un estado de soberbia. Ahí no hay temor a pecar, porque comer, lo prohibido, según la Torá, es una especie de pecado. Entonces, Rabino Pinjas Ben Yair dice que el temor al pecado trae consigo la piedad, la humildad, y ahí reposa el Ruach HaKodesh. Entonces, para que haya un trabajo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, sobre la persona, sobre el individuo, y éste le entregue matanot, le entregue las cualidades divinas, los dones divinos, tiene que haber una purificación de parte de la persona. Y no solo basta con hacer la tevilá, con hacer el bautismo, con hacer el rito de inmersión, de la mikve, de la purificación ritual, limpiarlo de afuera. También hay que limpiarlo de adentro. Y para que, como dice Rabino Pinjas, repose el Ruach HaKodesh, tiene que haber un cumplimiento consecutivo de mandamientos. Y ahí vienen los dones. Claro, Cornelio no era judío, pero era justo. Activaba actos de bondad, actos de justicia, que para el Eterno son dignos de entregar dones. Una persona cristiana que no conoce nada del judaísmo, que no sabe nada de la Torá, que no sabe nada de los mitzvot de Hashem, es justo para el Eterno porque practica ciertos tipos de mitzvot. Como dice el concilio, claro, lo que él sabe. O sea, el mismo rabino dice, si tú te sabes una mitzvah y la cumples, era un tzadik, era un justo. Correcto. Está dentro del margen. Está dentro del margen. Lo que dice usted
More Shem Tov, que usted lo señaló al principio, que está ahí en el Besoral Pi Yohanan, en el apóstol Juan, el capítulo 15, versículo 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ahí viene lo que usted dijo en el capítulo 16 del mismo libro de Juan. Pero yo os digo la verdad. Y habla del Espíritu la verdad, y Él dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo me fuere, os lo enviaré. Entonces tiene que ver, la presencia del Ruach, tiene que ver con creer. O sea, Yeshua vino, se fue, envió al Consolador, pero ¿y el que no cree? Ahora, ¿sabes qué? Igual hay un tema ahí, y es que en realidad son muchos temas. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Los jajamín, los rabinos dicen que uno cuando va a la Torá, uno entra por un camino y sale por 7. Y es así en realidad. Es maravillosa la Torá en realidad, es maravilloso. Sí. Claro, hay así como hacia un lado, por ejemplo, los rabinos se creen dueños de Dios, Claro. o dueños del Eterno, y prácticamente incluso hay hasta chistes de esto, y prácticamente el Eterno tiene que hacer lo que ellos dicen, porque la alajá, la cual yo considero que es buena, en cierta medida es buena. También pasa hacia el lado cristiano, digamos, más pentecostal, que también se creen dueños del Ruach HaKodesh. Es que ese es el tema. Y Ese es nosotros el no somos dueños. No. Nosotros no poseemos nada. Nosotros no nos poseemos ni a nosotros mismos. Entonces, bueno, esto se aprende del hebreo. En hebreo no existe el verbo tener. Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. No existe el verbo tener. Claro. ¿Y de qué forma el hebreo lo resuelve? Con la palabra yesh. Claro. La partícula yesh. Claro, yesh es hay. Claro. Hay de haber, hay. Entonces uno dice yesh li, hay para mí, yesh leja, hay para ti, yesh lanu, hay para nosotros, hay. Es decir, algo que hay es algo que está asignado, pero no, tú no eres dueño. No, tú no tienes nada. Nada. Adonai, Akadosh Baruj Hu, el Eterno, Adonai, Hashem Itbaraj, Él es Koneakol, Él es dueño de todo. Amén. Entonces, claro, entonces nosotros también vemos por el otro lado que hay como una especie de celo también, así como hay un celo por la Torá del lado judío, también hay un celo por el Espíritu Santo del lado cristiano, y también es nocivo. Ambas cosas son nocivas. Porque se nos olvida quién es el dueño, se nos olvida quién es el Adón, quién es el Señor, y quién es el Eved, quién es el siervo. Entonces, no perder de vista esto, porque, claro, ese pasaje que trajo More Mijael la semana pasada en el podcast anterior, de Yohanan, capítulo 7, cuando dice, esto dijo respecto del Ruach HaKodesh que habían de recibir los que creyesen en él. Claro. Entonces, tú acabas de citar, dice, ya, esto es para el que cree. Ok, para el que cree. Ya. Y alguien que no ha manifestado dones espirituales, no tiene el Ruach HaKodesh. Que también es una lucha y es una pugna, es una discusión que hay con respecto a la llenura del Ruach HaKodesh. A ser lleno del Ruach HaKodesh. El Rasul dice ser lleno del Espíritu Santo. Ya. ¿Y qué entendemos por llenura? Según otro tema. ¿Cómo? O sea, porque algunos dicen la manifestación bíblica de ser lleno del Ruach HaKodesh es hablar en otras lenguas. Claro. Pero también el Rav Shaul dice, también el apóstol Pablo dice, son todos apóstoles, son todos profetas, hablan todos lenguas, y lo dice, estos tres elementos lo hace como pregunta.
¿Son todos apóstoles? No todos son apóstoles. ¿Son todos profetas? No todos son profetas. ¿Hablan todos lenguas? No todos hablan lenguas. Entonces, quiere decir que también puede venir una manifestación del Ruach HaKodesh, o alguien puede ser lleno del Ruach HaKodesh sin que haya hablado en otras lenguas. Y aquí viene la controversia que se produjo en el primer siglo, que está testimoniada, no sé si usar esa palabra, en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 23, donde los saduceos y los fariseos no se llevaban en ciertas cosas, porque unos creían algunas cosas, mientras que los otros creían otras cosas. Y los fariseos, entre comillas, eran los dueños de la verdad. Hoy día los rabinos son los dueños de la halajá, de la verdad, de la Torá, de la mitzvah, del Mashiach. Ellos dicen quién es el Mashiach, lo que tiene que hacer el Mashiach, cómo tiene que... Ellos implementan una forma, así como nuestros hermanos evangélicos protestantes se creen dueños de la verdad con respecto a los dones del Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Los saduceos decían, según Hechos 23, capítulo 8, que no había resurrección, que no había ángel, que no había espíritu, a contrario de los fariseos, que afirmaban que sí. Entonces, esa misma controversia que estaba en el primer siglo, está hoy día. Y por eso existen muchas denominaciones. Entre los cristianos, adventistas, sabatistas, ¿cierto? Bautistas, que son muy metódicos en el estudio, pero no tienen manifestación de Ruach HaKodesh, de Espíritu Santo, dones proféticos, don de lengua, interpretación de sueños. Ellos son abocados al estudio. Los pentecostales es una tradición de emociones, puro Ruach, pura lengua, pura profecía, pura sanación. Y en el caso del judaísmo, tú tienes la escala, intelectuales, ¿cierto? Tú tienes al judaísmo reformista, que hoy día está muy en boga por la cuestión de la izquierda, de los progres, que el homosexualismo, que la integración, que la mujer tiene derechos, y igual los mismos derechos que los hombres. Judaísmo ortodoxo, que suprime, mediante la halajá, mediante el Seyaj Torah, que dice, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, según la mitzvah, y estos son los límites. Para eso es la halajá, estos son los límites. Entonces hay disensiones. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? O sea, ¿quién es el que posee la verdad? Y las descalificaciones, lamentablemente. Todos sabemos que a nosotros los judíos creyentes en Yeshua no nos quieren. Nos tratan de mumar, de apóstata, ¿cierto? Nos tratan de no sé, misioneros, que es lo más suave. Por predicar un Dios que no pertenece a la tradición judía. Entonces siempre van a haber disensiones, pero ¿cuál es el espíritu de la verdad? ¿A qué se refiere el espíritu de la verdad? ¿Cómo afecta el espíritu de la verdad que está en el Ruach HaKodesh? Es que ahí es donde está, yo creo, el problema, y el problema del ser humano es ese, que es general, del corazón del hombre, que entra la arrogancia y entra el orgullo espiritual, el orgullo religioso en realidad. Hay un orgullo religioso. Claro, y ese orgullo religioso es el que vino a entre comillas, atacar a Yeshua, que en el fondo encaró, en el fondo Yeshua dijo, no, o sea, no, ¿por qué juzgas a tu hermano si tú haces lo mismo? Entonces, ¿para qué? Si en el fondo no es necesario ponerle el pie encima al otro para levantarse uno. Si no te levanta, el Eterno te levanta y nadie te va a bajar. Entonces, es una relación personal con él. Claro, con el Eterno personal, y ese hod, ese esplendor, eso se va a reflejar, la gente lo va a notar,
y tú vas a poder usar tus dones, tus talentos. También es un tema bien bueno ahí. ¿Eh? Ahora, podríamos dejar amarrado un podcast para hablar de los dones y los dones, los ministerios y las operaciones, y específicamente del don de interpretación de sueños. Entre paréntesis, no sale escrito en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. Pero no significa que no esté. Podríamos ver, podríamos discutir, podríamos analizar. Ahí se ve el don. Si está en el Tanaj, pero no está en el Nuevo Testamento. Entonces lo encontramos ahora, con Joseph. Claro, Daniel, ¿cierto? El profeta Daniel. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa con el vidente, por ejemplo? Que la Sagrada Escritura dice que al profeta se le llamaba Roé, vidente. Que ese Roé no es el Roé pastor, ¿cierto? Porque Roé con Resh, Ain, Hei. Roé Tzon, pastor de ovejas, ¿cierto? Pero este Roé, el Roé vidente es con Resh, Aleph, Hei, que viene de Raá, del Irot, que es mirar, que tiene que ver con la raíz ya. Ver, que es un vidente en el fondo. Sí. En aquel tiempo, dice que en los tiempos de los jueces, de los Shoftim, se le llamaba vidente. Y después se pasó a llamar profeta. Ahí también algo pasó. Es interesante. Es que culturalmente hablando se contrasta también con las prácticas de los otros pueblos. Si finalmente, antes de que, como decía Moré Mijael, antes de que hubiese templo, ya había sacerdocio. Y en la tierra de Canaán existía sacerdocio. Antes del templo, antes de la institución del templo. Entonces ya había una práctica de sacerdocio, de pueblo idólatra, como bien dice sacerdote de Madián. Yitro, Moshe Cohen Midian. ¿Cierto? Jetro. Sobre Moisés, sacerdote de Madián, sí, ya había. De hecho, la Milá también es antes. Con los egipcios. Es antes, y en la Keuná también el sacerdocio es antes. Entonces, esto viene a perfeccionar la relación con el Eterno, con el Dios verdadero, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, sobre ellos sea la paz, viene a perfeccionar la relación del hombre con Dios. En el fondo es eso. Yo me parece súper bueno que dejemos, como dice usted, amarrado para el próximo podcast, que tiene que ver con Ruach HaKodesh, que tiene que ver con presencia divina, hablar de los dones, en específico sueños. Me hubiese encantado haber tenido la opinión de Moré Mijael, porque él trae sus citas que son wow, uno queda así, wow. Los rabinos lo dicen. Y con su sabiduría él también va complementando, así que le enviamos un gran saludo a nuestro querido maestro y amigo Moré Mijael Ben Yosef. Esperamos verlo en el próximo episodio. Dejemos amarrado el próximo episodio entonces, como dice usted, justamente con los dones del Espíritu Santo, en específico de los sueños. Dice dones, ministerios y operaciones. ¿Qué significa operaciones? Claro. ¿Cuál es el contexto? Ese está dentro de un contexto griego, pero ¿cuál es el contexto hebreo? Y con respecto a Hanukkah y todos los días que estamos viviendo, ¿sí? Y con respecto a lo griego, uh-huh. el judaísmo mesiánico, uh-huh. judaísmo nazareno o nazratín, uh-huh. O el movimiento de volver a las raíces hebreas de la fe. Yo creo que nosotros de alguna manera somos los macabín de esta época. Somos los macabeos, en el buen sentido de la palabra, no respecto de los Acab, ¿cierto? De los Ahab de esta época, no de los que los manda la señora, ¿no? Cierto que
Hasu Shalom lo aleinu. Nosotros respetamos a la mujer, pero Eso la amamos y todo como corresponde. La mujer tiene su lugar, tiene su labor. ¡Viva el patriarcado! ¡Ah! Así como el hombre también tiene su labor y su responsabilidad, ¿cierto? Pero los Macabín, los Hashmoneos. Los Hashmoneos de esta época. Hashmonai. Y quiero tomar a Irmiao Naví, Jeremías, el profeta, en el capítulo 6, Perek Vav, ¿cierto? Pasuk 16, que dice: así dijo Adonai, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Wow. Entonces, ¿cuál es esta senda antigua? ¿Cuáles son estas sendas antiguas? ¿Cuál es el buen camino? ¿El pentecostalismo? En boga usa mucho ese concepto. ¿La línea del Baal Shem Tov? Que es la línea, por decirlo, más espiritual del judaísmo. La línea del Arizal, la línea de... ¿Cuáles son estas sendas antiguas? ¿Cuál es este buen camino que el profeta nos llama a andar por él y hallaréis descanso para vuestras almas? ¿Para vuestra alma? ¿Cuál es? ¿Cuál es él? ¿Cuál es esa senda antigua? Y yo creo que la senda antigua es la senda, sin lugar a dudas, es la senda de la Torá. Correcto. Lo que el Eterno pidió, el Eterno, nuestro Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Él no cambia. Entonces, claro, luchar contra toda esta cultura griega, contra toda esta cultura helénica, y cómo permeó, cómo invadió las congregaciones y la iglesia, el cuerpo místico del Señor a nivel mundial, y por cuántos años. A propósito del texto en hebreo que usted citó, del profeta Irmiyahu, en el capítulo 6, 16, versículo 16, dice: Eize derech hatov. Habla de un camino, de un camino bueno. Entonces, los conceptos en la Torá, en la tradición rabínica, alajá viene de leolej, caminar, conducirse, andar. De ahí viene alajá. Pero derech, camino. ¿Cuál es el camino? El buen camino. Yeshua por ahí hace un análisis, o sea, una intervención, dice: yo soy Aderech, el camino, la verdad, la vida. Entonces, donde hay verdad, hay vida, y donde hay vida, hay camino. Entonces, ¿cuál es el camino? Claro, entonces Yeshua nos habla de que Él es el camino, la verdad y la vida. Y el profeta Jeremías en este texto nos dice: Eize derech hatov ulehuva, que viene siendo ¿cuál es el buen camino? Vayan por él. El texto dice: hallaréis descanso para vuestras almas. Esto tiene pararse por los caminos, mirar cuáles fueron los caminos de nuestros padres. Tiene que ver con todo lo que estamos viviendo hoy día, con esta revelación de
de que la Torá no es solamente para el pueblo judío, es para toda la humanidad, y que todo aquel que quiera acercarse a la Torá es bienvenido. Y en Yeshua, nuestro amado Mashiach, somos un solo pueblo. Ahí se cumplen varias profecías. Golbazar sobre toda carne, según el profeta Joel, que el Eterno va a derramar su espíritu sobre toda carne, y se cumple la profecía de las dos varas, Efraín y Menashe, y Yehudá, perdón. Efraín y Yehudá. Yehudá se sabe que tiene un sentido de identidad con el reino davídico, con el reino de Israel. Y Efraín tiene una relación con aquellos que estando en Mitzrayim, en tierra lejana, nacen a través de Yosef y se integran al pueblo de Israel a través de una bendición, de una verajá, una semijá, una imposición de mano de nuestro padre, Jacob, cuando cambia las manos sobre los hijos de Yosef, Menashe y Efraín, y bendice a los hijos, ¿cierto? Y los integra a la descendencia. Por ahí los rabinos dicen que la esposa de Yosef era judía, era hebrea. Pero nosotros sabemos que Asenat, claro, era egipcia, por donde se le mirara. Entonces no se puede concebir dentro de la religiosidad que existan descendientes. Hoy día mismo las conversiones están limitadas a un tribunal rabínico, a un tiempo, un bagaje súper grande que te hacen pasar por las leyes noágidas, te dejan pegado ahí, y si es que te dan conversión. En cambio, a través del Ruach HaKodesh, tú te conviertes al Eterno y ya eres parte integral del pueblo. No hay una verdad dispuesta para un núcleo. Hay una verdad que está abierta, que es inclusiva para toda la humanidad. Amén. Con respecto a la conexión que hiciste, a la que será a Katuv, a la conexión por las palabras, por lo que está escrito, con Yohanan 14, Yohanan Perek Yud Dalet, ¿cierto? Capítulo 14, dice: Bayomer Elav Yeshua, Anoji Aderech, Vea Emet, Vea Jaim, Beish lo Yavo, Ala Bilti al Yati. Y le dijo Yeshua, ¿a quién le dice esto Yeshua? A Tomás. A Tomás el incrédulo. Claro. Y le dijo Yeshua, Anoji, yo soy Aderech, el camino, Vea Emet, Vea Jaim. Y si nosotros aplicamos acá un notaricón, que es sacar letras, las primeras letras de las palabras, y formamos otras palabras, que entre paréntesis es un recurso rabínico para obtener misterios de la Torá. Si nosotros sacamos la letra Dalet de la palabra Derech, la letra Aleph de la palabra Emet, y la letra Het de la palabra Jaim, y las ordenamos, nos da la palabra Ejad, que es uno. Entonces aquí él está en misterio, y Yeshua está diciendo: yo soy el Ejad. Si sacamos la Aleph de Met, la Het de Jaim, que entre paréntesis es vidas, no es vida en singular, es vidas en plural. En plural es vidas. Y la Dalet de Derech, de camino, de forma de pensar también, es una forma de pensar, un camino, nos da Ejad, el concepto Ejad, el concepto unidad, uno.
y el Eterno es uno. Amén. ¿Cierto? Que es la declaración máxima del judaísmo, de la Torá. Algunos dicen que es el único dogma del judaísmo, porque el judaísmo no tiene muchos dogmas, pero algunos dicen que sí, el Shema o la Shema es el único dogma. Que Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai es uno. Y a propósito, en el judaísmo rabínico ellos lo llaman como único. Yahid. Claro, le ponen uno y único, a pesar de que ahí no dice Yahid. No dice Yahid. Echad. Y Echad es una unidad compuesta según él. Claro. Sí, no es que sean dos dioses, pero todo lo que es Hashem no, es uno. Es uno. De partida ya en Bereshit dice Vayihi Ereb, Vayihi Boker, Yom Echad. Y fue la tarde y la mañana el día 1. Ambos conceptos uno. Claro, ambos conceptos. Es decir, este día 1 estaba compuesto por la tarde y la mañana. Vayihi Ereb, Vayihi Boker, Yom Echad. Entonces, ya este día 1 estaba compuesto por la tarde y la mañana. Cabe señalar que en el Maaseh Bereshit, la hora de la creación, en Bereshit capítulo 1 y 2, Génesis capítulo 1 y 2, ya está hablando ese día lo llama 1. El primer día lo llama 1, no lo llama Rishon, no lo llama día primero. Claro. Y todos los demás días, desde el segundo hasta el séptimo, los llama con números ordinales. Sheni, Shlishi, Revi'i, Hamishi, Shishi, Shevi'i. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Ah. Excepto el día 1. El día 1 no lo llama Yom Rishon, no dice el día primero, no dice Yom Echad. Entonces, ya la Torah nos está mostrando que este concepto, esta palabra Echad, unidad, es una unidad compuesta. Mucho que decir, difícil de explicar. Es lo que dice usted en el fondo, que si usted usa un notaricón para hablar de Anoji Aderech, yo soy el camino, la verdad, la vida. Al usar el notaricón se forma la palabra Echad, porque estos tres conceptos, camino, verdad y vida, vidas, finalmente son uno. Es una unidad. Y esto me lleva a recordar lo que usted habló la semana pasada respecto al reinado del Mashiach, justo que habla el profeta Isaías en el capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Cuando dice, reposará sobre él el espíritu de Hashem, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Eterno. Y ahí da la impresión, no da la impresión, ahí está diciendo que son 7 espíritus. Pero estos 7 espíritus finalmente son uno. Y estas cualidades, más bien dicho, creo yo, estas cualidades del espíritu de verdad vienen siendo uno. El espíritu, primero parte diciendo el espíritu del Eterno. ¿Cuál es el espíritu del Eterno? Que reposará sobre él. Y continúa. Jochma, ¿cierto? Biná, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor al Eterno. Entonces, se hace imposible hablar de Torah, enseñar Torah, sin utilizar estos medios. Porque claramente no todos son iguales. Pero sin embargo, todos son uno. Amén. Y dice uno y el mismo espíritu. Uno y el mismo espíritu. Siguiendo con Jeremías 6:16,
con respecto a esto de hallaréis descanso para vuestras almas, en Avesoral Pi Matatiahu, la nueva por boca de Mateo, ¿Mm? Perec 11, capítulo 11, Pasuk 29, dice: Kablu Alejem Mm. et Uli, Mm. Belimdu Mimeni, Ki Anab, Ushfal Ruach Anoji, Be Timtseu, Margoa, Lenavshoteijem. Llevad o recibir, ahí utiliza la palabra cabal, el verbo lekabel, el verbo recibir, Ujú. kablu, lo traduce como llevad, pero también puede ser recibir, Ujú. de ahí la palabra kabalá. Mm. Dice: llevad o recibid mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de espíritu. Dice Ushfal Ruach, y humilde de corazón, lo traducen las versiones. Y hallaréis, Betim Tseu, Margoa Lenam Shoteigen. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aquí utiliza el mismo concepto de descanso para vuestras almas que lo usa en Jeremías, Claro, en Yahu 6:16. claro. Podemos también hacer una conexión interesante con respecto a este yugo, que el yugo es la Torah, ¿cierto? Los rabinos dicen que el Uli, mi yugo, el yugo es la Torah. Indudablemente. Indudablemente. Ahora, dice el libro de Lamentaciones: tus profetas vieron para ti, en el capítulo 2, 14, verso 14, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Entonces, se hace interesante entender que el yugo de la Torá es lo que se debe predicar. Él, Mashiach, siendo el rey, estando sentado en el trono, se hizo vil. Y con humildad operó en medio del pueblo, siendo rey. O sea, siendo el rey Mashiach, lo que tanto anhela a Israel, lo que tanto predica a Israel. Él, siendo rey, se hizo humilde, se hizo siervo, y sobre él reposó el Espíritu. Y esa es la humildad que hay que predicar. Por eso dice el libro de Lamentaciones: tus profetas vieron para ti vanidad y locura. ¿Por qué vanidad? ¿Por qué locura? Que no es la locura del Evangelio, porque los que hablan del Evangelio están locos para el mundo. Locura es a los que se pierden, dice. Locura a los que se pierden, o sea, aquellos que están perdidos y que no quieren gozar de este manantial, que no quieren recibirlo. Todos nosotros estamos locos. Entonces, cuidado, hay que tener cuidado de no envanecerse. Hay que tener cuidado de no, porque, o sea, no porque yo me haya leído todo el Mishneh Torah del Rambam, soy más sabio que el más humilde de los pastores. O todo el Zohar. Claro, yo no puedo tener la tremenda El biblioteca. Zohar, el Bahir y el Yetzirah. Y toda. Claro, y toda la Eso- Arizal. Envanece. Envanece. Y donde hay vanidad, donde hay ego, no puede reposar el Espíritu del Eterno, si el Eterno opera a través de la humildad.
Al altivo lo mira de lejos y resiste a los soberbios. Pero ahí mismo dice que atiende al humilde. Entonces, con respecto a este tema, porque son poderes que el Eterno nos ha dado, es el Espíritu del Eterno, el Espíritu de poder, es el poder del Eterno. Y yo por eso decía adelante que es todopoderoso, como es el Eterno. Como es el Eterno es todopoderoso, el Eterno es infinito, el Eterno no tiene límites, el Eterno no tiene límites, o sea, nosotros lo limitamos. Nosotros lo limitamos, nosotros lo humanizamos, pero Él no tiene límites. Y dice que Él es Ruach, Él es espíritu. Es por esa razón que algunos se confunden y como ven una manifestación del Eterno en ellos, se envanecen. Y ahí es donde entra la vanidad, el engaño, que finalmente es un engaño. Entonces, por eso que después el Rav Shaul, cuando habla a Corintín Bet, en la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, habla de estos dones espirituales, de estos ministerios, de estas operaciones, y después desarrolla ahí mismo la idea del sentido de cuerpo. Porque nadie es todo el cuerpo. Ningún ser humano, ningún hombre, ni ninguna mujer reúne todos los dones espirituales y todos los ministerios y todas las operaciones. Y él habla de este sentido de cuerpo, de este sentido de que el pie necesita de la cabeza y el ojo necesita del pie para poder trasladarse, y el oído necesita del olfato, y el olfato del oído, y la boca, y todos los miembros y los órganos del cuerpo son dependientes los unos de los otros. Entonces, nadie se las sabe todas, nadie es todo el cuerpo, nadie manifiesta todos los dones espirituales, nadie tiene todos los ministerios, nadie tiene todas las operaciones. No. Por eso es que él desarrolla esa idea, para que no se nos olvide la humildad, no se nos olvide que necesitamos del otro. Y el otro necesita de nosotros, y así. Y ninguno de nosotros, ningún miembro del cuerpo del Mesías es indispensable. Porque recordemos que el Eterno no depende de nosotros. Nosotros dependemos del Eterno. Es al revés. Entonces, porque a veces se nos olvida. La sabiduría, bueno, la sabiduría no es un don que les dado a todos tampoco. La sabiduría es un don que seguramente todos lo tenemos, y hay que saber ocuparlo. O sea, no es de sabio, esta es mi opinión, no es de sabio hablar en lengua para demostrar que yo tengo Ruach HaKodesh. Porque donde hay don de lengua, tiene que haber interpretación. O sea, algunos dicen que el don de lenguas que les fue dado en el día de Pentecostés tiene que ver con idiomas. Pero también hay lenguas celestiales. Entonces, donde hay lengua celestial, tiene que haber interpretación. O sea, si nosotros usamos el lenguaje hebreo para referirnos a la Torá, a la sabiduría de los Jajamim, Hazal, de los sabios, usamos el hebreo, usamos el arameo, pero tiene que haber interpretación. La misma tefilá está en hebreo, está en arameo, pero ¿qué saco yo con hablar, recitar todo el sidur en hebreo y en arameo si no estoy entendiendo? O si mi Javer, mi compañero de oración, no sabe hebreo y no está entendiendo nada. Por lo mismo, muchas sinagogas reformistas, cuando hacen su oración, cuando hacen la midá, cuando hacen toda la tefilá, la oración de Shaharit, del amanecer, qué sé yo, ellos ocupan la oración en español, o según el idioma donde estén localizados.
O sea, La lengua portugués. madre, ¿Ah? La lengua madre, ¿cierto? la lengua madre, claro. Sí, la lengua madre finalmente es la que uno aprendió desde chiquitito, desde guaguita. Y con esto hay que dejar claro que no todos los judíos saben hebreo. No, pues lamentablemente no. Lamentablemente no. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Porque es un don del Eterno, es un espíritu del Eterno. Es saber ocupar la sabiduría. Y yo no me voy a parar en una plaza, o como hacen los cristianos, a predicar y a predicar en hebreo. ¿Quién me va a entender? Entonces eso tiene A que ver menos con que te ser... tome el espíritu para hablarle a un hebreo. Ah, correcto, ¿Qué ha correcto. pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha Correcto. pasado? O los toma en inglés para hablarle a un gringo que va pasando, a un norteamericano. O los toma en Correcto. francés para hablarle a un francés que está ahí pasando justo por esa calle, por ese camino, por esa plaza, qué sé yo. Que también ha pasado. Eh, Pero no, no es la regla, es decir, son una excepción a la regla, son casos puntuales. claro, y esto es lo que difieren muchos. Porque mira, seamos sinceros. Hoy en día, todos los practicantes de las raíces hebreas, sea nazarena, sea nazratim, sea mesiánica, sienten vergüenza de un regalo que viene de lo alto, No, y lo otro es que dicen, vergüenza de la profecía, y de vergüenza de... forma, claro, no, y algunos yo lo he escuchado, algunos dicen de forma despectiva, como, no, eso es evangélico. Pero qué onda, sí, po, es evangélico, porque tiene que Claro, ver con la Besora Tová. y es como que fuera malo, es como que fuera malo, así como que, no, Claro, eso, pero eso es evangélico. Entonces digo, perdón, digo yo, perdón. claro, ¿qué Yo onda? amo a los hermanos evangélicos, a la gloriosa iglesia evangélica. Yo la amo, yo nací ahí, el Eterno me llamó ahí, Baruch y participo, Hashem. de hecho, todavía ahí, participo por misericordia del Eterno. Pero no es una vergüenza, no es algo malo, No, todo lo todo lo contrario, contrario. todo lo Lo contrario. espiritual, lo espiritual no tiene denominación. No, no. Los demonios, que el Eterno nos reprenda, los Shedim Amén. y todas las clases que hay, no usted cree que ellos dicen, no, es que este evangélico no lo ataquemos, no es que este judío no lo ataquemos, no es que este católico no lo ataquemos, no es que este testigo de Jehová no lo ataquemos, no. Por favor, ¿de qué estamos hablando? No, Sí, no. El mundo espiritual no tiene denominación. Y estas son cosas espirituales. Son cosas eternas. Estas son las amén. cosas que realmente importan. Es que son promesas. Entonces ese también es un engaño y es un espíritu de error que hay. El decir, no, eso es evangélico, no, eso es como... Y es una forma despectiva incluso de decirlo. No, Caso Shalom lo aleino, que el Eterno no lo quiere, el cielo lo disponga. Por Porque eso, son dones y regalos del cielo y que son sumamente útiles. Lo por vamos a ver eso la yo... próxima semana, Sí, que amén. son para la edificación de la Cajal, dice, de la Keilah, de la iglesia, que después pasó a llamar iglesia. Amén. Entonces, aquel que lo rechaza está rechazando un regalo del Eterno mismo. Por eso yo cité el libro de Lamentaciones en el capítulo 2, versículo 14, que predicaron vanas profecías y extravíos. Entonces, tú no le puedes predicar al pueblo de Israel lo contrario a lo que te dice toda la Torá. Y cuando hablamos de toda la Torá, los judíos mesiánicos, cuando hablamos de toda la Torá, hablamos de Bereshit hasta Gisayon, de todos los textos. Por eso Yeshua decía en el libro de Lucas capítulo 11, el que no es conmigo, contra mí es. Y ahí está la blasfemia contra el Ruach HaKodesh. Ahí está el Gadef. Gatef. La palabra Gadef, que es de donde viene Gidufá, y Megadef, que es blasfemia, que es insultar, que es blasfemar. Porque en ese contexto, ¿cierto? Que también está en Matatiahu 12, del Pasuk 31 al 32, estaban diciendo
los fariseos y los escribas estaban diciendo que los milagros que Mashiach hacía, los hacía por el dedo de Baal-Zebub. Baal-Zebub es el señor de las moscas, que es uno de los nombres que tiene el Satán. Zebub es mosca. Baal-Zebub es el señor de las moscas. Entonces le estaban atribuyendo a las tinieblas la obra que estaba haciendo Mashiach, Yeshua Mashiach. Entonces, ahí dice, en el 31 al 32, dice: por eso digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero, ni en el Olam Hazé, ni en el Olam Abá. Wow. Entonces, después también vemos, ¿cierto?, en este mismo, digamos, concepto de sensibilidad, porque también se contrista, dice el Ruach HaKodesh, Ananías y Zafira. Sí. Sí. Ananías y Zafira, que cayeron fulminados, porque vieron un lucro, vieron un negocio, vieron algo que al Eterno no le agradó. Y Kefar, principalmente Kefar, en su celo. Entonces, ¿cuán esto está en el Maaseh Shelihim, en el libro de los Hechos, capítulo 5, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Ahí está lo que acontece con Ananías y Zafira. Entonces es delicado. Es muy delicado porque finalmente, Este tema. sí, esto da, por eso decíamos al principio, esto da para mucho. Da para mucho. A mí me da la impresión que a pesar de que en la Torá no dice explícitamente Ruach HaKodesh, sino Ruach Elohim, por ejemplo, Ruach Kodsho, el espíritu, su espíritu de santidad, a mí me da la impresión que toda la Torá, toda la Tanaj, todos los profetas, todo completo el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, tiene que ver y está implícitamente relacionado con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu del Eterno, nada tiene sentido. De hecho, la Torá parte diciendo, usted lo citó, More, en el capítulo 2, que el Espíritu del Eterno se movía, aleteaba, flotaba, volaba sobre las aguas. Entonces, ya partimos en la Torá hablando del Espíritu del Señor. Y ahí donde usted cita al capítulo 5:9 de hecho, tentar al Espíritu del Eterno. O sea, no se le puede tentar. Y lo que el Espíritu dice, eso es. Y uno no puede ir en contra de eso. No podemos ir en contra de eso. Ir en contra del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, e ir en contra de la parte fundamental de toda la Torá, si es por medio del Espíritu que los profetas profetizaron. Si no es que vino Dios y bajó Dios de su trono, bendito sea, y le tomó la mano al profeta y hablaron cara a cara. Si la Torá dice que nadie lo ha visto. Tiene que haber una inspiración divina. Y para que haya una inspiración divina tiene que haber una relación con Dios. Entonces, ¿por qué nos vamos a avergonzar de algo que nos fue dado inmerecidamente? Y que el Eterno tenga misericordia y nos ayude. Ayúdeme. Porque también dice el profeta, aparte de este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. También dice, mi nombre es blasfemado en medio de los gentiles, por causa de vosotros. Y tenemos este peso de gloria sobre nuestras vidas, este enorme peso de gloria sobre nuestras vidas. Amén. Y bueno, el Rashaul también dice, como lo traía la semana pasada el Moré Mijael,
¿Y quién conoce lo profundo del hombre sino el espíritu del hombre? ¿Y quién conoce lo profundo de Dios sino el espíritu de Dios? Entonces, Él nos llama a esta relación y a este adorar, a esta adoración, a esta Leishtahavot, para que seamos, ¿cierto? Mishtahavim Beruach Ubaemet, para que seamos adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, para que le adoremos en espíritu y en verdad. Y esa adoración, hay una, según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, una de las definiciones de adoración o de adorar es amar en extremo. Amar en extremo. Amar en extremo, amar profundamente, Ahí bueno, en la tradición judía los rabinos nos enseñan un lema. Vesa, Magta, Veja, Geja, Alzamea, dice, te alegrarás en tu fiesta. Y hay festividades que son tristes para el pueblo de Israel, que recuerdan episodios tristes, pero también van de la mano de un episodio de alegría, de redención. Y la redención del Eterno a través del Espíritu Santo debe producir alegría. Y usted lo dijo delante, contristar al Espíritu. Cuando nosotros ponemos triste el Espíritu, Él quiere darnos alegría, la satisfacción de haber sido escogido, la satisfacción de haber sido redimido, la satisfacción de haber sido incluidos en el núcleo que Él llama su pueblo, y nosotros lo contristamos, lo ponemos triste. Ahí en la Torá, en el capítulo 6, versículo 3 del libro de Génesis, dice, no contendrá más mi espíritu con el hombre, Vayomer Adonai Lo y Adon Rují Baatam. No, ya basta, o sea, voy a usar una expresión coloquial, o sea, pégate la cachá. O sea, despierta, despabila. No sigamos contristando al espíritu. Si el Eterno no quiere contender con el hombre, ¿por qué el hombre contiende con el Eterno? No, tú estás equivocado porque esa no es la verdad. Estos hermanos que extravían al pueblo. Yo recuerdo bien cuando un día el Rab dijo que el Eterno tenía una torta, un gran pastel. Rabino Yosef, que se encuentre con salud. Amén. Y de este gran pastel, Él dividía en trozos el santo bendito, y a cada pueblo le daba un trozo, un pedacito. Entonces esta es la verdad del Eterno. Todos tenemos una porción de la verdad del Eterno. El que no es contra mí, conmigo es, decía Yeshua. ¿Qué le parece si ya estamos a punto de finalizar? Si dejamos invitados a nuestros queridos hermanos oyentes para el próximo episodio 5, Bezrat Hashem, con la ayuda del Eterno, donde hablaremos de los dones del Espíritu. Por favor, More Shem Tov. Bien, fascinante, maravilloso todo lo que hemos hablado, todo lo que implica hablar de los negocios de nuestro Padre, que es donde realmente nos conviene estar. Amén. Y en las cosas en las cuales nos conviene estar. Y quiere a Corintim Aleph, Perek Yud Bet, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, nombra estos 9 elementos, que vamos a ver si son dones, son ministerios y operaciones. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento o de ciencia, fe, dones de sanidades,
hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversas clases de lenguas o diversos tipos de lenguas e interpretación de lenguas. Y habla de matnot o matanot, abodot y peulot, dones, ministerios y operaciones. Peulot. Peulá. Bien. De Paal. De Paal. Se extrañó a Moré Mijael, lo echamos de menos, le enviamos un gran, afectuoso saludo, cariños para ti, querido Moré, nuestro amado Moré Mijael. Esperamos contar contigo en la próxima edición. Deseamos a todos también que tengan Shavua Tov, una excelente semana. Sameach. Sameach. Que tengan una linda semana. Hag Urim Sameach. Una linda y alegre festividad de las luminarias. Nos despedimos muy contentos, muy alegres, porque ha sido un tema muy reflexivo, muy enriquecedor. Y los dejamos invitados para el próximo episodio, donde continuaremos con la Shejina, presencia divina, y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y en esta ocasión vamos a hablar de los dones espirituales. Quiera el Eterno bendecirnos con una gran semana y escuchemos solamente buenas noticias, como por ejemplo lo que sucedió esta semana en Israel, la rendición en Gaza de estos terroristas, que el Eterno ponga su mano firme sobre ellos, a manos de Hazal, del ejército de Israel. Que solo sepamos de buenas noticias. Así que los dejamos invitados para la próxima semana. Que tengan una linda semana. Moreh Shem Tov. Que el Eterno te guarde, que guarde tu casa, tu familia, tus hijos, y que seamos prósperos en el Eterno. Amén, Gamleja, Shavua Tov, Mazel Tov, Javerim. Buena semana para todos, amigos. Kol Tuv. Leitraot. Leitraot, Shavua Tov. Hablemos de Torah, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torah y para el fortalecimiento de nuestra fe. Los esperamos en un próximo capítulo, en el próximo episodio, donde tendremos una conversación amena y distendida.